estaba viendo las noticias, hasta que me aparece Pedro Franque, el peor ministro de Economía de la historia del Perú, anunciando la reforma tributaria, o sea, el aumento de impuestos. El gobierno le ha pedido al Congreso facultades para legislar en materia tributaria por 120 días. El gobierno busca aumentar la recaudación fiscal en base al aumento de impuestos para, según ellos, cerrar las brechas sociales en el Perú. Esta reforma tributaria busca modificar leyes como el impuesto a la renta, ley de regalía minera y la ley del impuesto general a las ventas. ¿Qué consecuencias traería esta reforma tributaria? Estos son algunos ejemplos. 1. Impuesto a las plataformas digitales. Nunca el Perú se había puesto a pensar en la importancia de este tipo de servicios y cómo cobrarles. Entonces ahora ya es momento de pasar en este momento a la acción. La reforma tributaria de Pedro Franque busca cobrarle impuestos a las plataformas digitales, tales como Netflix, Disney Plus, etc. Esto afectaría a las personas que consumen este tipo de servicios digitales en un alza en su recibo de pago, ya que las oficinas de estas plataformas digitales se encuentran en el extranjero. Lo que pasaría en este caso es que el gobierno cobraría este impuesto a través del pago que el cliente hace en bancos peruanos. 2. Modificación al impuesto a la renta en primera y segunda categoría. Vamos a aumentarlas ligeramente, digamos, no más de 10%. Esta medida es para las personas que alquilan y venden inmuebles. Pedro Franque busca aumentar el impuesto a un 10%. La primera categoría comprende a los alquileres de inmuebles. Esto traería como consecuencia el aumento de precios en alquileres. Y en el caso de la segunda categoría se encuentra la venta de inmuebles. Como consecuencia, podrían tener pocas chances de venta. Ante este tipo de problemas, estas personas que pagaban sus impuestos podrían pasar a la lista de informales. 3. Aumento en el impuesto especial a la minería. Nuestra propuesta es que aquellos que tienen un margen operativo, margen de ganancia muy alto, puedan tener una contribución adicional. Según Roque Benavides, presidente ejecutivo de Minas Buenaventura, el Perú en minería paga más impuestos que Chile, Canadá y Australia. También señaló que durante el gobierno de Ollanta Humala se puso en práctica el impuesto a la utilidad operativa. Esto quiere decir que cada vez que el precio de los metales sube, las empresas mineras pagan más impuestos. Este aumento de impuestos a la minería podría ahuyentar a los inversionistas. 4. Impuesto a las personas con mayores ingresos. Este impuesto es para personas que ganen más de 300.000 soles. Es en este tema en donde este adefesio de ministro de Economía que tenemos se haría tendencia nacional después de sacar a flote todo el resentimiento y envidia que le tiene a las personas que han logrado tener éxito en sus vidas, señalando que a él le pica el ojo y le hinca el hígado cada vez que ve autos de más de $200.000 por la calle. Pero puede haber tasas progresivas. El que tiene un carro que vale, no sé, $200.000 o $150.000, yo veo unos carros en la calle que la verdad me pican el ojo y me hincan el hígado, digamos, ¿no? Bueno, podrían pagar un poquito más, ¿no? Y la izquierda parásita decía que este señor era lo mejorcito que tenía este mediocre gobierno. Decían que este sujeto calmaría los mercados. Las veces que escuché a los zurdos decir que Pedro Franque era lo mejorcito que tenía este gobierno, me causaba risa, porque yo sabía que este sujeto era igual o más animal que Pedro Castillo. ¿O ya se les olvidó a los zurdos parásitos que fue Pedro Franque quien escribió el plan económico dentro del plan de gobierno del partido por el cual postulaba Verónica Mendoza? Se les olvidó que Verónica Mendoza y Pedro Franque pensaban reactivar la economía con el impuesto a la riqueza. Si se les olvidó, aquí se los recuerdo. Dar más dinero a través del impuesto a las grandes fortunas. ¿De cuánto sería este impuesto?
Juliana, nuestra propuesta de reforma tributaria empieza por revisar las millonarias exoneraciones tributarias que hemos venido dando todos estos años a mineras, bancos, universidades privadas con fines de lucro, casinos y tragamonedas. Y finalmente el impuesto a las grandes fortunas que tú planteamos, ojo, cobrarle este impuesto a los multimillonarios del país, aquellos que tienen fortunas acumuladas de más de 100 millones de dólares. Un impuesto nos parece necesario en este momento, que pongan el hombro a los que tienen más platito. Según los verdaderos expertos en economía, recomiendan ampliar la base tributaria, hacer que todos los peruanos informales contribuyan a pagar sus impuestos. Pero ¿qué podemos esperar de socialistas y comunistas que de economía no saben nada? Para Pedro Franque, las brechas entre peruanos se solucionará subiéndole los impuestos a los ricos y a los que sí pagan sus impuestos. Felizmente para el Perú tenemos un cobre que a $4.60 la libra nos da un buen margen en este producto principal de nuestra minería para poder establecer algunos impuestos adicionales que puedan ayudarnos, insisto, a mejorar la educación, la salud, el acceso al agua potable. Para cerrar las brechas entre peruanos, como gobierno que son, deberían generar empleo para que esa gente pobre pueda progresar y salir adelante. La pobreza no se combate con impuestos a los ricos, ni regalando bonos a los pobres. La pobreza y la brecha social se combate con trabajo. Y si los ricos terminan por irse del Perú, ¿qué va a hacer el gobierno? Al irse los millonarios e inversionistas, lo que va a suceder es que empiece a escasear las cosas, y empiece la superinflación, y como estos burros del gobierno son comunistas, empezarán a imprimir dinero, lo que nos convertiría en la nueva Venezuela de América Latina.